Hola a todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DSM Store. Antes de continuar te voy a pedir un gran favor y es que le piques al botón de abajo, al de darle like, al botón de compartir y al botón más importante, el de la campanita, para que te suscribas a nuestro canal. No te cuesta nada y con esto nos ayudas bastante a nuestro proyecto de seguir haciendo estos videos de relojes para ti. Muy bien, continuamos. Hoy vamos a revisar este modelo de Citizen que es el CBE5848-57L. Este reloj pertenece a la familia ProMaster, Navihawk, Blue Angels. Tiene como 3 familias, en este caso el nombre. Ok, vamos a comentar las características. Viene con una caja y correa de acero inoxidable. Además cuenta con un bisel unidireccional con efecto de brújula. Tiene un bisel en color azul con los característicos colores de la familia Blue Angels, que es el azul y el amarillo. Además es luminoso en oscuridad, en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora. Tiene la habilidad de tener 43 ciudades para que programes tu horario. Calendario perpetuo, esto es un punto muy importante. Los relojes más avanzados son los que manejan el calendario perpetuo. Fechador ubicado a las 4:30 horas. Además cuenta con cronógrafo, calendario y alarma. Este reloj viene con el calibre E660, es decir, es un EcoDrive con indicador de reserva de energía. Cuenta con un cristal de zafiro antirreflejante, este dato también es importante, el zafiro es lo más caro en cristales. Resiste el agua a 200 metros y la medida de caja es de 44 milímetros. Obviamente es un reloj radiocontrolado, que es lo más avanzado que maneja Citizen en cuestión de tecnología. Muy bien, esto es lo más nuevo que acaba de lanzar Citizen este año. Y bueno, vamos a pasar a medir el tamaño de la caja. Nos ubicamos aquí de las 10 a las 4 horas y vemos por ahí los 44 milímetros de tamaño de la caja. Checamos ahora el largo de la correa, este dato también es importante. Mide 21 centímetros el largo de la correa. Vamos a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza de este modelo. Y bueno, empezamos con el cristal mineral, el cristal de zafiro antirreflejante. Quiero que vean cómo rechaza la luz en todo momento para que la carátula siempre esté luciendo. Vean qué hermoso grabado en la carátula. Solamente en el acercamiento se puede apreciar. Vemos por aquí la familia de ProMaster en la corona. Acá en la carátula nos viene también la familia Blue Angels. Es un Navihawk también, tiene 3 subfamilias este reloj. Vemos el fechador ubicado a las 4 horas, radiocontrolado, nos indica también la carátula EcoDrive, bisel unidireccional con efecto de brújula, también lo comentamos. Los detalles en amarillo, que son característicos de la familia Blue Angels. La correa con efecto de trenzado, vamos a checar la correa, vean qué bien le va al diseño de la... 2 botones, abrimos, tapa trasera con la firma de Blue Angels, característica de esta familia. Vienen también datos técnicos que nos da Citizen, como el calibre, con este encontramos instructivos vía online. Viene aquí la firma de la familia Navihawk. Este es de los pocos relojes que tiene 3 subfamilias, Navihawk, ProMaster y Blue Angels. Y radiocontrolado aparte, también esa es otra familia. Muy bien, vamos a empezar a programar o vamos a explicar el funcionamiento de este reloj. En este caso podemos ver en la función Time, la función Set, cronógrafo y alarma, que son las funciones. ¿Cómo vamos a jugar con esas? Es simplemente sacar la corona a la posición 1, saco una vez, ok, y ahí ya podemos brincar a las funciones. Me voy a quedar en la de Time para empezar a explicar desde ahí. Guardo la corona y empezamos con el botón superior. Si yo le presiono, vemos en el subdial derecho que está marcando el día de la semana. Si presiono el botón superior, lo que va a hacer el reloj es, me va a decir en qué país está programado la hora, en este caso en Nueva York, y si está activado el horario de verano.
Ahí dice abajo en verde on y off. Si presiono el botón de abajo, me va a dar el indicador de reserva de energía del reloj, que en este caso está lleno o está full la energía. Vamos a esperar a que vuelva. Y bueno, para empezar a programar el reloj en horario, estamos en time, sacamos la corona a la posición 2. Recuerden, es una para mover las funciones y en la 2 es donde ya empezamos a programar. Aquí vemos que el reloj está en el horario de Nueva York. Si empiezo a girar la corona, se va al horario de Chicago, que es una hora hacia atrás. Vean cómo se está ajustando el reloj. Son 2 horas, 1 hora exactamente. Giro otra vez hacia atrás. En Denver es la misma hora. Y LAX son Los Ángeles. Otra hora hacia atrás. El reloj solo se va a ajustar al horario que tú programes en qué ciudad lo requieras. Ok, guardo la corona. Perdón, antes de continuar, aquí en este botón superior está para activar el horario de verano. Vean cómo está posicionado en on y en off en verde, aquí en este subdial derecho. Si presiono el botón, vean cómo se va a la posición off, es decir, apagué el horario de verano y el horario de Los Ángeles se está ajustando solo. Lo vuelvo a activar y obviamente se va a ajustar. Ok, guardo la corona. Seguimos con la siguiente programación. Saco la corona una vez. La siguiente es set y esta función es para actualizar lo que es el calendario perpetuo. En este caso me la voy a brincar porque nos tardaríamos mucho en el video, pero en los instructivos es muy simple la programación. Voy a brincar la función de cronómetro, guardo la corona y ahí ya está activado el cronómetro. Con este botón inicia, con este botón para y con este botón reiniciamos el cronómetro. Ahí está ya corriendo el cronómetro, vean cómo va avanzando. Con este botón paramos y con este reiniciamos el cronómetro. ¿Ok? Vamos a pasar a la función de alarma. Sacamos a la posición 1, giramos la corona, ahí está en el alarma, guardo la corona y nos va a indicar en qué horario está la alarma posicionada. Vamos a ver por acá también, en color amarillo, vemos que dice alarma y está en on y en off. Vamos a dejar que vuelva, que nos indique en qué horario está la alarma. Si no mal recuerdo estaba a las 12, entonces en lo que tarda en llegar, les voy a explicar cómo encenderla y cómo apagarla. Con este botón se enciende y con este botón se apaga. Ahorita está encendida. Si la plano, vean cómo cambió la función off, es decir, apague la alarma. La quiero encender, hay que presionar este y nos indica que ya está prendida la alarma. Ahora bien, para programar la alarma, una vez que termine de indicarnos dónde está el horario de la alarma, ahí está a las 12 en punto. Para programarla es simplemente con la corona. Empiezo a girar. A ver, vamos a girar. Ok, ahí va girando. Dices tú, oye, si quiero programarla a las 5 de la tarde me voy a tardar mucho en llegar. Vean lo padre de esta tecnología. Es simplemente girarla de esta forma y solo empieza el reloj a correr en una forma rápida para llegar al horario que tú requieras la alarma. Voy a dejarla a las 3 en punto. Ahí lo paro, giro hacia el lado anterior y ya nada más lo dejo. Aquí la dejamos prendida. Con este botón apagamos la alarma o encendemos. Entonces ya la dejamos a las 3 de la tarde. Guardo la corona
y ya hemos programado este reloj en la alarma. Voy a sacar la corona nuevamente para dejarla en la función time. Y bueno, ya hemos acabado de programar este reloj con todas sus funciones, o ya revisamos más bien todas las funciones de este reloj. Prueba de luminosidad en total oscuridad. Podemos ver que este reloj cuenta con luminosidad en todas las manecillas de horas y minutos y los subdiales, además de todos los indicadores de hora. Vemos la N del bisel unidireccional en color azul diferente. Y bueno, ya nada más me queda decirle que esto es lo más nuevo que acaba de lanzar Citizen de la familia Blue Angel, la familia ProMaster, la familia NaviHawk y la familia Radio Controlado. Nunca había visto un reloj con tantas subfamilias. Bueno, ustedes ya nos conocen, somos dcmstore.net. Por favor, búscanos en la red. Y quiero comentarte que este reloj viene con una garantía de 5 años de Citizen. Viene con las cajas nuevas que acaba de lanzar Citizen este año 2020. Y también es un dato importante, Citizen a partir del 2019 ya no pone los instructivos de estos relojes. Estos se bajan vía online en PDF con el calibre que tiene el reloj. Esto es pues para evitar el tirar tanto papel. Muy bien, ya nada más me resta comentarte 3 puntos. El número 1 es que por favor busques el cupón de descuento en nuestra página. Esto es para que logres un precio mejor. Si no lo hayas, me mandas un comentario y yo te lo voy a llegar por este mismo medio. Siguiente punto es que nuestra página está preparada, el siguiente punto es que hacemos envíos express en todo México. Esto quiere decir que cuando te pase tu guía, al día siguiente ya tienes el reloj en tu casa. Y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Que tenemos cientos de clientes fuera de México, en Europa, Asia, Oceanía, África, América del Norte, América del Sur. Tenemos cientos de clientes fuera de México y es muy simple, es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio. Muy bien, espero te haya gustado este video. Por favor, dale like, compártelo con todos tus amigos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y lo más importante es que le piques a este botón de aquí para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestros nuevos videos. Es todo por hoy y nos vemos pronto.